Bienvenidos, estimados colegas maestrantes del posgrado Gestión Pública del UCTAD. Hoy, en la disertación, tenemos el análisis entre la administración tradicional y la nueva gestión pública, a cargo de Barraez Rodolfo, Loreto Doucelis y Ani Salas, mi persona. Dentro de la administración tradicional, dentro de nuestro país, donde se está enfocando este trabajo, encontramos tres fases. A nuestro criterio, las más importantes. Antes de 1958, donde encontramos una gestión en dictadura militar. Esa es una de las características. Además de eso, dentro de ese proceso se produce con recursos de la tierra. Se realizan obras de gran envergadura que aún son visibles para todos nosotros aquí en Venezuela. Eso se hace dentro de una dictadura militar. Luego hay otra fase que comienza desde 1958 hasta 1998. Dentro de esta fase hay un cambio extraordinario dentro de la Constitución, porque a raíz del movimiento que se hizo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez con el 27 de febrero, que fue el Caracazo, todos nos debemos recordar, se plantea la elección de gobernadores y alcaldes para descentralizar. Entonces comienza la descentralización de muchos recursos desde la capital a los estados. Se crea el FIDES, que es el Fondo Interinstitucional para la Descentralización, y la Ley de Operaciones Especiales, donde se enviaban las partidas, ¿verdad?, para que la Contraloría fuera la supervisora de educación, deporte, salud, cultura y vialidad. Eso lo encontramos en ese cambio que se hizo en ese periodo que ya les mencioné. Luego viene otro, que es desde el 99 hasta la actualidad, donde solo vamos a notar que se hace otra aprobación de otra reforma de la Constitución, pero volvemos a la centralización. Punto que va a ampliar mi colega en el próximo punto. Feliz día, colegas maestrantes. Mi nombre es Doucelis Loreto. Para los que no me conocen, es un placer poder compartir con ustedes hoy en esta nueva etapa de mi vida, ya que a pesar de estar tanto mi compañera Ani como yo en otra rama, pues nos sentimos en la responsabilidad, en la corresponsabilidad de poder conocer más respecto a nuestra gestión pública actual y por lo tanto formar parte de ellos para poder hablar con propiedad, ejecutar y hacer que se cumpla en un tiempo posterior, por supuesto, cuando ya estemos graduados. Es importante resaltar que de la gestión pública que les hablaré a continuación, bajo el periodo presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías, descansando en la Constitución de 1999, fue el momento de mayor auge del barril de petróleo en Venezuela. Mayor incluso que en la época de los 70, cuando se llamaba la Venezuela Saudita. Esto se desarrolló entonces en nuestro mejor momento del costo del barril de petróleo. Voy a comenzar con una reflexión para ustedes. Cuando comencé a investigar acerca de la gestión pública, me di cuenta que ella es la madre, que es la base fundamental de una gestión de gobierno exitoso. Y es por ello que si te haces esta pregunta, como me la hice yo hace unos días cuando comencé a estudiar este material, ¿por qué vivimos en un país subdesarrollado? Tienes que voltear tu mirada hacia la gestión pública en la que estamos inmersos. Y es que todos los países subdesarrollados miras a la gestión pública en la que están
y te das cuenta de por qué están así. Ahora sí vamos a entrar en materia. Me corresponde hablar acerca de la gestión pública actual. Ella se ha visto, como todo, influenciada por la globalización. Y es que la globalización comprende 4 sectores muy importantes. Hablamos a nivel político, a nivel social, a nivel cultural y tecnológico. ¿Cuándo comienza esta gestión pública actual? A partir de la nueva Constitución aprobada en 1999 con Hugo Chávez. Hablaba o nos presentaba o nos presenta allí un proyecto de Estado alternativo al neoliberalismo, alternativo a la tecnocracia, de la cual les voy a hablar un poco más adelante, donde en este proceso de transformación hablaba de la importancia de la equidad, de la justicia social y la democracia participativa. Comenzó entonces la inclusión de aquel sector que se creía que estaba desasistido. Se incluyó dentro, se le dio más oportunidad para participar dentro de la gestión pública. ¿Cuándo se comienza a ejecutar esta Constitución? A partir del 2003 se concreta con las misiones. Misiones que tienen que ver con educación, salud y necesidades básicas de la sociedad. Cuando se le dio la oportunidad de incluir a la sociedad, a los ciudadanos con mayor énfasis, sucedió, y vamos a la parte práctica en las instituciones, que eliminamos entonces lo que era la meritocracia y la tecnocracia, que no es más que aquellas personas que por currículum, por capacitación, ocupaban los lugares que eran realmente a los que pertenecían. ¿Qué sucede hoy en día? Como hablamos de no al neoliberalismo y a la tecnocracia, y por supuesto a la meritocracia, nos encontramos con personas que ocupan cargos en lugares que no corresponden, que no competen. Y hoy tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos, te puedo decir que tenemos a un teniente trabajando en el Ministerio de Agricultura, por ponerte uno de tantos aquí, muy cerquita en nuestra ciudad. Eso se fue dando por dedocracia y por amigocracia, ¿por qué no? También decirlo así. Eres mi amigo, o ejecuto, o decido que seas tú desde arriba, di la orden así, y estás allí, pero no estás cubriendo las necesidades de esa institución. Y hemos tenido entonces un caos dentro de la misma. Caso contrario, antes, donde cada quien, gracias a la meritocracia y a la tecnocracia, ocupaba los espacios que eran realmente para ellos. En este proceso de transformación, vuelvo a que estamos inmersos en la globalización. Como lo decía mi compañera Ani, con respecto a la descentralización, ciertamente que se encontraba o se encuentra escrita en la Constitución, no se cumple. Y te voy a explicar por qué. A través de un ejemplo. Cuando éramos descentralizados a nivel municipal, se generaban partidas para que la localidad ejecutara en aquellos lugares que necesitaban los recursos, en aquellas instituciones públicas que necesitaban los recursos. Hoy, ¿qué pasa en el INAS? Te voy a hablar de un caso cerca. El INAS, que es donde están los ancianitos, en el geriátrico. Cuando nuestros abuelitos necesitan ser dotados de insumos, de alimentos, de todos sus recursos necesarios, ¿qué se hace? La solicitud, la persona encargada envía a Caracas y espera que Caracas haga el envío para que ellos puedan entonces comer y cumplir con esas necesidades básicas que tienen. Igualmente pasa con el hospital y con otras instituciones públicas. Tenemos pacientes por COVID a montón. ¿Qué está pasando con ellos?
se emite la solicitud de esos medicamentos que se necesitan a Caracas y esperamos que Caracas dé la orden, apruebe y los envíe. ¿Qué estamos haciendo entonces? Es un caos. Antes del 99, con la real descentralización que se practicaba, cuando se necesitaba algún insumo, el mismo municipio se encargaba de resolverlo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, lo que estamos viviendo, estamos en una crisis, la gestión pública está en una crisis total. Cuando hablamos entonces ahora de Contraloría, te puedo decir que tampoco hay un control previo como se realizaba anteriormente. ¿Quién es el Contralor? O los Contralores, porque incluso dentro de la misma Constitución se dice que como es democrática, participativa y con equidad, nos da la potestad a los ciudadanos de poder hacer Contraloría social, de poder vigilar en nuestra comunidad, en nuestras zonas aledañas, que las cosas se cumplan de manera efectiva. Pero ahí queda la pregunta, ¿nos escuchan? ¿Nos toman en cuenta? ¿Se está realizando? ¿Se ejecuta? Pues ahí te dejo esa pregunta. Como no hay control previo, ¿qué sucede? Hay un control posterior. Yo te muestro o le muestro al Contralor una vez que tengo el producto. Y le digo, ya esto lo tengo, ya esto lo compré, ya esto lo adquirí. ¿Qué le queda entonces a la Contraloría? Aprobar. ¿Qué puedo resumirles hoy en todo lo aprendido que me parece extraordinario poder enriquecer mis conocimientos y saber que nuestra gestión pública está en el suelo? Nos encontramos con una gestión pública débil, una gestión pública que está subutilizada, una gestión pública que no tiene Contraloría y que realmente está centralizada porque todo depende de Caracas, todo depende de otras personas, no se pueden resolver las situaciones aquí, en la ciudad, a tiempo, con efectividad, que la efectividad no es más que eficiencia y eficacia. Culmino entonces, queridos colegas maestrantes, comentándoles que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 es extraordinaria. En el papel, la mejor, pero no se cumple. Y te dejo entonces hoy con ese análisis porque considero que tú, colega que estás aquí, tienes, al igual que nosotros, la responsabilidad, la corresponsabilidad de dotarte, de instruirte de todos estos conocimientos para que defiendas, para que trabajes, que ejecutes una eficiente gestión pública en la actualidad. Eso es lo que estamos adquiriendo aquí con estos conocimientos, el poder para ser transformadores de nuestra nueva gestión pública. Así que te dejo allí, el compromiso es contigo. Rodolfo Barrae, maestrante de esta corte. Desde que Simón Bolívar entregó tierras de nuestro patrimonio, estaba ejecutando recursos públicos. Esa Venezuela agrícola que vendía productos al exterior y el resultado lo invertía en el país, estaba trabajando con la hacienda pública. En la época de la dictadura de Pérez Jiménez, hubo gestión pública, hubo presupuesto público y quien gastaba, controlaba. Con la aparición de 1961 de esa constitución se puso en práctica la modernización de la gestión pública y también los órganos de control fiscal. Incluso el ciudadano podía también hacer fiscalización. Recordemos aquellas obras, por ejemplo, que se identificaban sus vallas con obra, monto, ingeniero responsable, ingeniero inspector, incluso tiempo de ejecución. Pero hubo un colapso, el ciudadano colapsó y exigió más. Nació entonces la descentralización, para que escogiésemos nuestros alcaldes, gobernadores de forma directa y no designados por Caracas centralista. Y también los órganos legislativos, locales y regionales designaron sus contralores y sus responsables en cada comunidad. Y para mí fue la época de oro de la gestión pública, con la descentralización.
Así vimos, por ejemplo, alcaldes construyendo acueductos, escuelas, ambulatorios, vialidad rural, y nadie que necesitaba un cloro, la manzana en un ambulatorio de un sector de Coro o de la Cruz de Taratara tenía que esperar la orden de Caracas como en este momento se está dando. Y eso dio un resultado extraordinario. Pero es imperativo señalar que para que consiguiesen las regiones financiamiento a esos proyectos, como lo decía Anne y Doucelis, a través del FIDES o la Ley de Asignaciones Especiales, era obligatorio presentar proyectos. Es decir, los funcionarios públicos tenían que estudiar, presentar planificación y ejecución en perfecto estado y control. Pero el pueblo se dio un nuevo gobierno y se dio también una nueva constitución, que como decían mis compañeras, es extraordinaria, la constitución de 1999, pero en la práctica pues presenta graves problemas. Yo siento, por ejemplo, que la gestión pública está en un momento de colapso y por eso estamos aquí, para aprender a solucionar eso. ¿Y por qué lo decimos? Porque ustedes que me escuchan, la academia, los funcionarios públicos están cobrando un sueldo menos de $1. ¿Cómo pueden entonces ir a su trabajo? ¿Cómo pueden comer bien? ¿Cómo puede un funcionario público responsable de esta gestión, que no duerme bien, que tiene problemas en su casa, atender bien a los demás? ¿Y por qué se da eso? Entre otras cosas se da por un colapso económico. Un presupuesto, por ejemplo, que se aprueba en diciembre para ejecución del año siguiente, ya en enero es risible, porque el presupuesto que va a la par con el crecimiento de dólar, bueno, no le alcanza para ejecutar nada. Entonces sobrepasó la planificación a la emergencia. Todo es una emergencia, todo es un de allá para acá. Pero además de eso, como citaban mis compañeras, ¿cómo es posible que Caracas sepa más lo que necesita un ambulatorio de Lavajuro o de Churuguara o de la Cruz de Taratara que los propios habitantes, el poder popular, el alcalde o en todo caso la gobernación de este estado? Es necesario que entendamos que la solución está en nuestras manos. Sin duda alguna el ciudadano tiene que buscar solución política y la política resolverá lo económico, pero también tenemos que preparar al venezolano, aquí en la academia como lo estamos haciendo, y tenemos doble tarea, la tarea de prepararnos para ejecutar, pero también para servir de multiplicadores, porque en la medida que nosotros preparemos al funcionario público, que en la medida que también se restauren los valores republicanos de honestidad, de transparencia y la participación ciudadana, porque sin duda alguna siempre tiene que haber una contraparte, la contraparte del control, que se cumpla el plan, que se cumpla la ejecución presupuestaria tal como está estipulada y que puedan también sancionar los organismos de control fiscal y sancionar la misma población. Estoy seguro que lo podemos hacer. Si utilizamos un ejemplo aquí en nuestro estado, debemos reconocer que vino mucho dinero del presupuesto público para resolver el problema del agua, pero el acueducto bolivariano, después de $700 millones, no está funcionando y hay sed. Vino mucho dinero para el problema eléctrico, resolver esa situación. La planta eléctrica Josefa Camejo, después de $500 millones, pues tampoco está funcionando. Esa gestión pública no tuvo la debida fiscalización, la debida participación y no se cumplieron los planes como estaban establecidos. En eso se basa, en una buena planificación, un buen financiamiento, pero además de eso, un buen control para que se cumplan los planes establecidos. Juntos lo podemos hacer.